lograr, de poder capturar, de poder ser sostenibles, sustentables, se nos va disminuyendo, ¿no? Muchas gracias. Algo que decía Álvaro me lleva, digamos, a plantear o replantear esta pregunta, ¿no? Porque él decía, la tecnología va a permitir que algunas personas con ciertas capacidades diferentes puedan experimentar aquello que normalmente no podrían hacer, ¿no? Entonces, creo que el tema de la accesibilidad es muy importante ahora debatirlo. Y me gustaría también, de manera un poquito más espontánea y libre, que nos pudieran contar nuestros panelistas cuáles son sus impresiones e ideas respecto de sus emprendimientos, los emprendimientos en los cuales alguna vez han sido partícipes o las líneas en las cuales de planificación han participado, que toman o no toman en cuenta al turista con capacidades diferentes. Pongo un ejemplo: para visitar al Parque Madidi o para ir a alguna comunidad en particular, o simplemente en el hecho de visitar una ciudad como la ciudad de La Paz. Y por supuesto Álvaro nos contará en algún momento, o al empezar o al terminar esta ronda, cómo en España se maneja este tema. Así que dejo abierto el panel. Bueno, un poco ya lo habíamos hecho un preámbulo sobre este tema, pero me quedé un poquito con las ganas de tocar el tema anterior también. Si bien esto de la tecnología, como lo había planteado el moderador, de ir a estos extremos, desemplazar guías y todo, es una probabilidad, pienso que eso se va a convertir más en otros productos turísticos y tal vez de interesante o gran demanda, pero los cambios que se están dando en los turistas actualmente son cambios en conciencia sobre conservación, valoración de patrimonio natural, patrimonio cultural, turistas que tratan de encontrar lo auténtico, de tener la relación directa con culturas y comunidades locales. Creo que eso va a seguir manteniéndose y los guías pienso que van a ir siendo más cada vez intérpretes locales, porque ese es el rumbo, digamos, que se está tomando con el turismo. Y lo que dice Alex es importante. En ese rumbo es donde debemos aprovechar de manera más efectiva y eficiente las nuevas tecnologías. Y está bien que aparezcan estos otros productos, no sé, virtuales, etcétera, pero que van a ser productos que van a tener su demanda también, ¿no? Entonces, eso en el tema anterior. En este otro tema que lo plantea, nosotros con el turismo comunitario, vamos a decir sinceramente, no lo hacemos, no generamos los productos y las ofertas de manera que sean accesibles para diferentes niveles de personas con capacidades diferentes. Pero sí lo estamos pensando, sí pensamos que deberíamos empezar a trabajar en esto, ¿no? De mejorar la accesibilidad a estas personas para el disfrute del patrimonio, de los atractivos, etcétera. Entonces, sinceramente, por el momento no tenemos las condiciones preparadas para esto, pero sí creo que en esto de modernizar el turismo y de integrar, etcétera, lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Muchas gracias. Lady. Muchas gracias. A ver, considero que en Bolivia hablar del tema de accesibilidad todavía es hablar de un tema que está en inicio, ¿no? Lamentablemente muchos servicios turísticos no están adecuados a este mercado. Hay demasiadas limitaciones para estos segmentos.
Sin embargo, también hay diferentes estudios y en diferentes eventos se ha tratado estos temas, principalmente con el Colegio de Profesionales en Turismo. Por ejemplo, se ha hecho un evento respecto a este tema, donde hemos podido conocer que, por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz ya está en inicios, ha estado trabajando justamente con una propuesta y desarrollando algunas acciones para la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, considero que es un tema que recién se está considerando en los prestadores de servicios turísticos, también desde el sector público. Desde luego hay mucho por trabajar, porque de acuerdo a los resultados de varias tesis que he estado viendo y haciendo seguimiento, desde luego hay interés de estos grupos de personas con discapacidad de poder también ser parte de las actividades turísticas, poder vacacionar, pero tener las condiciones necesarias. De todas maneras es una cadena, ¿no? Porque si hay, por ejemplo, personas ya capacitadas para que puedan llevarles, o bueno, hacer el rol de guías, llevarles a este grupo de personas con deficiencia, no solamente es tener los guías, sino también las condiciones necesarias, ¿no? Porque van a utilizar todo tipo de servicios, desde el transporte, desde las habitaciones, lugares donde tienen que frecuentar para la alimentación. Entonces es un conjunto de necesidades que se requiere para diferentes tipos de personas que tienen diferentes tipos de problemas de salud, ¿no? Entonces considero que es un tema, es un reto principalmente para Bolivia, también incluir la actividad turística con temas de accesibilidad. Gracias. Muchas gracias. Yo le pedí a Álvaro que más bien al cerrar, digamos, esta ronda nos diera la perspectiva de su país. Me gustaría preguntarle a Alex en este momento concretamente, en la experiencia que tiene en su emprendimiento particularmente, ¿se puede ver el caso de turistas con capacidades diferentes que han demandado este servicio que se ofrece en Madidi? ¿Y cuáles han sido las opciones que ustedes como prestadores de servicio han mostrado? Bueno, evidentemente en estos casi 8 años que llevamos ya de funcionamiento, hemos tenido, sí, la solicitud de personas con discapacidad o con limitaciones diferentes. Por ejemplo, un grupo de sordomudos que nunca lo supimos, que el contacto por el correo era como cualquier turista, ¿no? Escribiéndonos, hasta que llegamos al aeropuerto de Rurrenabaque y intentamos, como hacemos con la mayoría de nuestros turistas, digamos, señalizar, cartel, invitar a que pasen para tomar el taxi hacia el centro de la ciudad. Pues nos dimos cuenta que este grupo de 6 personas, ninguno hablaba. Y empezaron a hacernos señas, estaba yo allí y no... y muchos, claro, algunas señas podemos entender, pero una conversación, empezaron ellos a hacer dibujos para darme a entender qué es lo que estaba pasando. Pero tuvimos que ingeniarnos ahí, digamos, que ellos no tenían la imposibilidad de subirse al bote, de caminar, de llegar hasta las cabañas, pero era la comunicación. Lo que está haciendo acá el amigo de poder comunicar a través de señas, nosotros cero. Entonces implica que también deberíamos tener algunos elementos, los guías, de poder entender ciertas señas. Ellos tenían un libro con toda la señalización, pero nosotros teníamos que improvisar, ¿no? Y eso era en parte se volvía desesperante, porque intentábamos querer hacer un diálogo y enseñar. Imagínense, interpretar el bosque tropical lluvioso tan complejo a través de señas y que no conocemos, claro. Bueno, hicimos lo posible. También tuvimos personas, por ejemplo, que pierden la capacidad de respirar en el momento que ellos duermen. Entonces, jamás en una oportunidad nos los comunicaron. Y entonces teníamos que tener previsto de que un pequeño generador, va a suministrar electricidad toda la noche durante el momento que está durmiendo, porque tiene que enchufar su máquina
para que el momento que pierda la capacidad de respirar, la máquina se active y le dé el oxígeno. Entonces, pero en una segunda oportunidad no. Y entonces el señor llegó al parque, estamos a 3 horas, y allá teníamos recién la información de que él sí o sí necesitaba un generador que le suministre de electricidad. Entonces son cosas que uno tiene que tomar en cuenta, y si tenemos un solo generador y está con algunas fallas mecánicas, eso es de un riesgo enorme. Entonces mínimamente eso implica también tener, digamos, un generador, 2 generadores, hasta 3 generadores que puedan estar allí. Aún así, hablando en términos de sostenibilidad o sustentabilidad, de que hay que apostarle a las energías alternativas, pero muchas veces un panel quizás no tenga la capacidad de hacer funcionar ese tipo de aparatos. Entonces, en el caso de personas que están en silla de ruedas, ha sido mucho más difícil. Nuestro bote no está acondicionado para meter una silla de rueda. Las gradas, las escaleras que suben desde el puerto de embarque hasta donde están las cabañas, los senderos que conectan, no están acondicionados para empujar una silla de ruedas. Entonces, esto hemos intentado en una oportunidad, ha sido muy difícil trasladar a la persona del comedor hasta su habitación, porque lamentablemente el ancho, las dimensiones, las características no están dadas. Tenemos que pensar en ello. Cuando estamos planteando proyectos como estos, tenemos que ya empezar a considerar de que hay que pensar en espacios mucho más grandes, accesibles. Y también tuvimos, claro, personas que no pueden del todo caminar, los con síndrome de Down, por ejemplo, que, claro, quieren estar en ese contacto, pero no hay la posibilidad quizás de hacer todas las actividades que estamos planteando. Eso implica tener guías exclusivos dedicados a ellos, a su cuidado. Entonces, los desafíos están ahí, no son quizás cuantiosos todavía, pero si estamos hablando de que nos vamos a encaminar a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pues hay que pensar y hay que hacer este mayor esfuerzo de inversión en estos temas de accesibilidad, ¿no? De lo contrario, no estamos cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible implantados desde la OMT. Muchas gracias, Alex. Álvaro, por favor, cuéntanos tus experiencias y tu conocimiento respecto a este tema. Bueno, yo quería hablar del caso que nosotros conocemos desde Native, que me parece que hay un paralelismo bastante increíble con Bolivia, que es el caso de Marruecos. Nosotros tenemos ahora mismo 4 hoteles en Marruecos, si no me equivoco, o 5, y justo escuchando a Alex, escuchando a Sandro, escuchando a Leili, me acordaba de un hotel que tenemos en el que no tenían baño accesible, pero sí que habían tenido clientes con silla de ruedas. Y claro, nos preguntábamos cómo es posible que estas personas hayan estado a gusto, ¿no? Y ahí viene un punto curioso que se da en ciertos países y en otros no, que es la humanidad y la calidad humana de las personas, ¿no? Mezclado con el punto que Alex mencionaba del improvisar. Entonces, el conserje del hotel nos contaba que pues, él hacía como con sus padres que son mayores, que esa persona en silla de ruedas llegó y pues él le desplazaba, le ponía en la ducha, le bañaba y todo esto, ¿no? El improvisar obviamente tiene sus pros, sus contras, y hay que llevar cuidado porque no se puede improvisar, como por ejemplo lo que decía Alex de un generador eléctrico del cual depende la vida de una persona. Eso ya son palabras mayores, ¿no? No es lo mismo desplazar a una persona a que se duche que jugarnos la vida de una persona. Pero después, en el caso de España, bueno, a veces se piensa que en España o en Europa las cosas se hacen mejor que en Latinoamérica o que en otras partes. No siempre es el caso, no es el caso con el tema de la accesibilidad. Desde Native, por supuesto, estamos impulsando todo el tema de la accesibilidad. Tenemos grandes colaboraciones con empresas, asociaciones, y obviamente impulsamos esto y trabajamos mucho en ello, ¿no? Pero nos queda mucho que mejorar. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde que hubo veteranos de la guerra de Vietnam con amputaciones, personas que se quedan lisiadas de por vida,
hicieron una ley muy estricta que hace que, bueno, a veces no se cumple, pero en la mayoría de los casos sí. Una persona no puede crear un hotel si ese hotel no es accesible ya de por sí. Digamos, tenga rampas, tenga baño accesible, por lo menos una habitación, ¿no? Y además que las habitaciones accesibles puedan ser de quita y pon. En este mismo hotel en el que nos hablaban de cómo desplazaban a la persona al puerto de baño, también se me olvidó. El servicio de quita y pon. Entonces, nos decía el propietario que cuando viene una persona con silla de ruedas, él pone una barra con dos ventosas muy fuertes al lado del baño para que esa persona se pueda agarrar. Y cuando esa persona se marcha, lo quita y así ese baño pues no tiene ninguna característica que denote que ese baño es accesible a personas con necesidades especiales, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Los temas de las leyes, también como escuchábamos antes, son temas muy importantes de profundizar en ellos porque aunque a veces, en ciertos casos, no se siguen a rajatabla, desde luego ayudan a que se mejoren, desde luego, los estándares de calidad de accesibilidad. Muchísimas gracias. Voy a, en este momento, dado que vamos a plantear la última ronda de preguntas y a la conclusiva, recordarle al público presente que puede preparar sus preguntas concretas y dirigidas en lo posible a los panelistas que están acá, es decir, especificando a quién quieren dirigirle la pregunta. Bueno, con seguridad podemos seguir hablando mucho tiempo de estos temas que son tremendamente importantes e interesantes, pero dado el tiempo, quisiera poder referirme a la última ronda de intervenciones en función nuevamente a nuestro propósito particular de hoy, que es llegar a definir las características, el concepto, ya digamos en contexto de lo que es la inteligencia territorial. Y es en ese sentido que la pregunta la planteo. Vamos a empezar ahora por Alex. Desde su criterio, ¿cuáles serían los lineamientos que pudieran desarrollar o plantear facilidades para el desarrollo justamente de territorios y destinos turísticos con inteligencia territorial? Bueno, pasa por muchos temas. Adecuar a todo nivel la infraestructura que sea accesible a las personas con discapacidad, creo que es un desafío especialmente de prioridad en aquellos sitios de interés turístico. Destinar recursos para que esto sea posible, formar el capital social, ¿no? Preparar un capital social que pueda responder a estos desafíos que se están presentando. Creo que el hecho de tener los mejores planes que puedan obviamente integrar estos aspectos no es la solución. La solución pasa por temas de presupuesto, pasa por temas de recursos humanos preparados, capacitados, entrenados para hacer que todas estas políticas públicas puedan llegar a su objetivo. Creo que tenemos obviamente que revisar también la parte normativa, las propias normas, leyes, reglamentos del turismo tendrían que ya estar condicionando a que los prestadores de servicios tengamos que ir adecuándonos a estos desafíos, ¿no? Es algo que quizás en los nuevos reglamentos de prestación de servicios turísticos quizás ya se hacen de alguna manera una mención, quizás todavía leve, pero es muy palpable de que estamos en las ciudades capitales muy lejos todavía de acercarnos a cumplir, digamos, con estos criterios, con estas necesidades, y pues ello nos va a permitir sin duda también accesar a este mercado.
seguramente no solo es el caso de Bolivia, seguro que también está ocurriendo en muchos otros países. Tendríamos que un poco ir a vivenciar, tener experiencias, y quienes toman decisiones, quienes están en la gestión pública, pero también quienes estamos involucrados en este tema del turismo, saber qué se han hecho, ¿no?, en otros países, quizás nuestros países vecinos, y un poco replicarlas, ¿no? Entonces, creo que este trabajo es de una gobernanza que tenga que recoger el sentir desde lo local, pero también desde las esferas de decisión del gobierno a todo nivel, para poder hacer más efectivos estas políticas y necesidades que ya son del diario vivir en nuestros países. Muchísimas gracias, Alex. Le pediríamos a Sandro que nos pudiera dar su criterio al respecto. Bien, creo que los lineamientos que se plantearían tendrían que ver con los factores sociales, culturales, ambientales, económicos, sobre todo. En lo social, por ejemplo, es hacer que, por ejemplo, sea un derecho el disfrute del patrimonio local, ¿no?, y que este sea compartido de manera responsable. El turismo en sí es un dinamizador, se sabe, y sería un excelente dinamizador de un desarrollo sustentable local. Entonces, se podría usar en las políticas públicas al turismo como un vector de desarrollo, y a través de estos lineamientos sociales, económicos, ambientales, etcétera, y culturales, creo que se podría trabajar en planificar territorios inteligentes, pero no como destinos inteligentes solo accesibles para que el turista inteligente, el turista con tecnología, esté llegando a estos destinos, sino para que las poblaciones locales también aprovechen las tecnologías, desarrollen la sustentabilidad, etcétera, para que esto sea un modelo integral. Yo lo veo más en ese sentido. Muchísimas gracias, Sandro. Entonces le vamos a preguntar a Lady justamente al respecto. Gracias. A ver, los principios de la sustentabilidad, ¿no?, o sostenibilidad, económicos, ambientales, sociales, y etcétera. Principalmente el sistema económico. Considero que para generar un nuevo modelo de planificación, concretamente la planificación turística, es analizar los recursos económicos, ¿no?, en los dos niveles, en los dos sectores, público y privado. Fundamentalmente el sector público tiene la tarea, ¿no?, a través de toda la normativa, a través de las competencias y atribuciones, de promover el desarrollo turístico en sus diferentes niveles, pero el reto está en que también le den la debida importancia, ¿no?, que puedan asignar los recursos turísticos adecuados para promover la actividad, considerando que es una actividad dinámica, una actividad que requiere no solamente fortalecer un aspecto. La actividad turística conlleva diferentes aspectos. Estamos hablando de una oferta, de todo un sistema turístico, ¿no? Entonces, al generar un nuevo lineamiento de desarrollo turístico, debería considerarse fundamentalmente los recursos económicos. Con recursos económicos se va a poder aplicar toda la planificación existente, se va a poder promover los proyectos, se va a lograr ejecutar, y si se ejecutan el conjunto de proyectos que se generan, definitivamente va a haber contribución a la actividad turística. La actividad turística, como sabemos todos, está dada por un conjunto de elementos que forman el sistema turístico. Es compleja, desde luego, pero desde que empecemos a mejorar los servicios básicos, la accesibilidad, mejoremos la gestión misma de la actividad, las relaciones interinstitucionales, asimismo la predisposición de dar mayor prioridad a este sector, pues vamos a tener una
un desarrollo integral, y de ahí los lineamientos que se generen pues van a ser óptimos y van a aterrizar a una práctica y no vamos a seguir hablando de teorías o de versos. Gracias. Muchísimas gracias, Lady. Álvaro. Bueno, yo me lo he dividido por puntos. Entonces, en lo que incumbe en la geografía, lo conecto un poco con lo ambiental y creo que la responsabilidad del respeto del medio ambiente y para que los hoteles y los medios turísticos tengan un mínimo impacto visible, eso crea un gran atractivo, ¿no? en los espacios. Luego mencionaré también lo que Alex mencionaba antes, el caso de Costa Rica, que es un caso increíble, ¿no? Un país que ha promocionado el turismo ecorresponsable desde hace ya más de una década, varias décadas que llevan con ello, y es un éxito tremendísimo. En el punto socioeconómico, yo quisiera recalcar el respeto y fomento del panorama socioeconómico del lugar, ¿no? Respetar cómo funcionan los intercambios en ese espacio, qué tipo de economía se lleva en ese espacio. En lo cultural, quisiera citar 3 ejemplos. El Festival Internacional de Teatro de Bogotá, que es un atractivo cultural muy fuerte para la ciudad de Bogotá, que coincide con otros 3 festivales alternativos de teatro más chiquitos, y el Carnaval de Oruro, de acá de Bolivia, así como los museos, por ejemplo, en Madrid, son también un atractivo cultural bastante importante. Es muy importante, yo creo también, no solo hablar de accesibilidad en el plano de las personas, sino también accesibilidad económica. Estos ejemplos de eventos culturales también deben hacer partícipes y deben ser accesibles a la población. Ya no hablamos de sillas de ruedas o si las personas tienen ceguera o baja visión, no, hablamos de que puedan acceder a ellas, que no creemos infraestructuras o no sé, eventos a los que estas personas que son locales se vean excluidas de ello, porque sería una falta de consideración. En lo ambiental, lo eco, lo ecológico, la ecosostenibilidad, todo esto es una revolución, desde luego, es un desafío del siglo XXI, es un desafío de la década de 2020 y eso, lo ambiental, tiene también un buen impacto en la población. Después, en cuanto al caso de Costa Rica, yo creo que es un caso muy bueno, no para copiar, sino para mimar o aprender de ese caso, porque obviamente Bolivia no es Costa Rica, pero Bolivia tiene un potencial tan precioso, tan valioso, que sería una pena desperdiciarlo intentando hacer macro resorts y lugares en donde la actividad económica sea muy fuerte, pero donde desgraciadamente, como por ejemplo el caso de Aruba, que es una islita pequeña en el Caribe, masificó tanto su turismo que hoy en día sus arrecifes de coral están todos muertos hasta 200 metros de la costa. La población es totalmente dependiente del turismo y ya es un círculo vicioso que es prácticamente imposible de parar, porque la gente se puede quejar, pero es que su padre y su madre viven del turismo. Entonces es como se ha creado ahí un monstruo que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, en eso Bolivia, desde luego, tiene un punto a su favor tremendísimo, que es el hecho de que todo está por hacer prácticamente. Tenemos aquí casos muy interesantes de ponentes que tienen proyectos muy, muy importantes, que van a ser líderes seguro en Bolivia y creo que van a mostrar el camino a seguir en los próximos años. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas del público, si estas hubieran. Y vamos a pedir que si alguien nos puede ayudar pasando el micrófono. Por temas de tiempo vamos a limitar a 3 preguntas. Hola. Buenas tardes. Bueno, mi consulta es para la señorita.